rasgos muy breves. Lo importante es que el fiscalizador tenga claro cuáles son los procesos de inicio de obra durante la ejecución de la obra y todo el proceso de cierre de dichos sectores, ¿no es cierto?, industriales. Recuerden que para cada uno de estos proyectos tenemos una normativa, tenemos una legislación y las respectivas ordenanzas, ¿no es cierto?, que apoyan todo el proceso de fiscalización. Dentro de estos planes de manejo ambiental, vamos a tener, como ya habíamos visto, muchas actividades, las cuales cuyo control y monitoreo tienen que estar presentes, y creo que llegamos a la conclusión que el trabajo de fiscalización no puede ser un trabajo, por ejemplo, eventual, que el fiscalizador esté vaya a la obra, por ejemplo, cada 8 días, cada 15 días, porque realmente muchos trabajos se reducen a lo que es el tema de planillaje y verificación de los avances de obra. Bien, con respecto a esto, entonces, aquí entramos a ver una matriz de ejemplo de cómo se manejan, ¿no es cierto?, los programas de manejo ambiental. Normalmente se indica las actividades que se van a ejecutar. Por ejemplo, aquí tenemos el control de impactos en los recursos de aguas, suelo, aire y de población. El objetivo, las etapas de ejecución. Recuerden que normalmente un proyecto vamos a tener estas 3 instancias, ¿no es cierto? El inicio de la obra, la etapa propiamente de construcción o ejecución, y todo el proceso de cierre o abandono. También hemos especificado que el monitoreo en la mayoría de proyectos se debería por lo menos indicar y sugerir a los contratistas que el monitoreo vaya también después del proceso de cierre. En estas matrices que sirven de control y de resumen de un proyecto, que prácticamente aquí se muestran por ítems el resumen de todos los estudios de impacto, de todos los estudios técnicos. También tenemos, por ejemplo, la columna de los costos, y aquí definimos la cantidad en valor monetario de determinados rubros, sean de construcción, sea de manejo de desechos, sea de obras, por ejemplo, comunitarias, capacitación. También incluyen, por ejemplo, los rubros de todo lo que es la seguridad ocupacional dentro de un plan completo, ¿no? Algo importante, la columna de responsable de la ejecución. Esto es bastante interesante, porque cuando aparecen los problemas en las obras o las discrepancias entre el contratista y, por ejemplo, los encargados de fiscalizar, resulta que... Arquitecto, se quedó la presentación en la primera diapositiva y de ahí no ha avanzado. ¿En No sé. cuál? Estamos en la 12, ¿sí la visualizan? Está en la primera. De No ahí se no, ya visualiza. no pasó. No se visualiza. Veamos. Creímos que estaba dando una introducción. Retírele Ahí sí la parte que dice habilitar edición. Retírele eso. ahí la visualizan. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí. Ah, correcto. Bien, muchas gracias. Acá estaba mirándolo y pensé que estaba compartido. Bien, repito rápidamente. Estas son las matrices que ejemplifican y básicamente resumen las actividades dentro
o que están planificadas en los estudios técnicos de todo un proyecto, ¿no es cierto? Y que esto va juntamente con el plan de manejo ambiental. Las tareas del fiscalizador son controlar que dichas actividades se lleven a cabo, revisar y monitorear el avance de obra de dichas actividades y también revisar a través de los indicadores que se plantean en el plan de manejo ambiental, o muchas veces resulta que también el fiscalizador, sin salirse de la normativa, digamos, o de la metodología de trabajo, básicamente puede escoger un indicador similar o hallar también incluso un método de cálculo propio, digamos, que se va adquiriendo a través de su experiencia. Hablemos de esto, por ejemplo, muchas veces cuando se ingresa, se realiza el control de material pétreo a una obra y también el desalojo de material residual, por ejemplo, en la construcción de vías, muchas veces se puede contabilizar, ¿sí? Numéricamente el ingreso y salida de vías, se puede indicar el horario de entrada y de salida, o también solo se puede indicar mediante, por ejemplo, en una matriz con puntos o con X, ¿no es cierto? Y luego al final se contabiliza. Ya depende de cómo se organice el fiscalizador con los respectivos ayudantes, pero lo importante es tener muy clara la información para luego realizar el cubicaje respectivo tanto del avance de la obra en porcentaje, el avance físico, cuya evidencia se va a respaldar en los informes del fiscalizador mediante las fotografías. Entonces les decía que aquí es importante tener los objetivos, ¿no es cierto?, de cada uno de los programas y de los planes. Luego vendría las actividades, la etapa de construcción, repito, en un proyecto básicamente vamos a tener la etapa inicial, la etapa inicial, luego la etapa de construcción propiamente dicha y la etapa de cierre. Es importante tener aquí al responsable de la ejecución. ¿Por qué? Les decía que cuando hay discrepancias entre el contratista y el fiscalizador o los agentes autorizados por la entidad competente de control ambiental, por ejemplo, monitores sean del medio ambiente, del MAGAP, hablemos del sector petrolero, sus respectivos inspectores, muchas veces no asoma un responsable. Entonces aquí tanto el proyectista o el ejecutor del proyecto tiene que tener o se debe nombrar personas con la capacidad y las habilidades necesarias para asumir también esta responsabilidad. No se trata solo de sancionar, por ejemplo, a los maestros soldadores, ¿no es cierto? Sino que tiene que haber un líder de equipo que en caso que haya una discrepancia se encuentre primeramente la solución. Esa es la manera efectiva de trabajar y de esta manera no se obstaculiza el avance de las obras. Fíjense que en estas matrices, como ejemplo, también tenemos los indicadores de verificación para la respectiva actividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos como los registros fotográficos, las listas de chequeo, los checklists, la comprobación directa del rubro, ¿sí? Mediante la visualización. Y también tenemos la verificación de conflictos socioambientales como otro indicador. Bien. Más adelante pueden revisarlo, tenemos igual en la misma matriz, por ejemplo, tenemos los distintos programas, un programa de capacitación ambiental, un programa de salud ocupacional, un programa de manejo de residuos sólidos. Básicamente,
ya saliendo de las actividades que habíamos visto desde el inicio, por ejemplo, el sector hidrocarburífero, del sector energético, este tipo de matrices también se aplican allá al resto de proyectos, que en su mayoría van a ser proyectos de, yo diría, de infraestructura urbana, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a tener construcciones de edificios, construcciones de conjuntos habitacionales, eh, redes de alcantarillado en barrios urbanos y rurales. Vamos a ver, lo que más se da también es en la construcción de vías, adesentamientos de nuevas vías, vías de primero, segundo y tercer orden, construcción de puentes, embablamiento de cauces de ríos y riachuelos, por ejemplo, en las quebradas. También vamos a tener el encauzamiento de lo que son las aguas residuales en quebradas, y les comentaba el ejemplo que habíamos visto de aquel proyecto en Conocoto, ¿no? Que es simplemente una de las soluciones, aunque no fue muy efectiva, pero calmó los ánimos de ambas partes, digamos, en el tema, y se evitaron un poco de conflictos. Era alargar la red de alcantarillado para que las aguas servidas desfoguen unos cientos de metros más abajo de la zona afectada. Como habíamos visto, lo ideal hubiera sido generar plantas de tratamiento pequeñas, ¿no? Pero los costos son bastante ingentes. Bien, también tenemos los planes de relaciones comunitarias en proyectos grandes o en zonas rurales. Esto es importante, ¿no? Normalmente van los técnicos o los proponentes de dicho proyecto y, como habíamos hablado, se presenta el proyecto de una manera muy bondadosa, es decir, va a haber beneficios a largo plazo. Ustedes van a recibir, qué sé yo, una escuela, van a recibir o va a haber un nuevo centro de salud, etcétera. Pero a medida que va el proceso de construcción aparecen las inconformidades por parte de la comunidad. Esto es importante, ¿no es cierto? Entonces, que los proyectistas generen también y consideren dentro de su proyecto las necesidades de las comunidades. No solo es capacitarles, no es solo indicarles un plan de contingencia en caso de que dicho proyecto, hablemos de generar electricidad mediante turbinas, ¿no es cierto? Hidráulicas, qué sé yo, podría generarse algún desecho o, por ejemplo, una afectación a la fauna acuática, ¿no es cierto? Entonces es necesario que estos proyectos no solo se centren en la comunicación, sino desde el inicio generen coordinación con la comunidad. También tenemos los planes de rehabilitación de áreas afectadas, ¿sí? Cuando se cierra un proyecto, y los planes, por ejemplo, de monitoreo y evaluación ambiental. Todo esto se da, por ejemplo, en este caso de esta matriz, durante el proceso de construcción y operación. Bien, también tenemos en este ejemplo que los presentamos aquí un programa de seguridad alimentaria, cuyo objetivo es lograr un manejo humanitario de los animales durante el transporte, desembarque y sacrificio de animales, asegurar la sanidad del ganado mediante el cumplimiento de las exigencias sanitarias y aquellas del rigor dentro del ítem de los proyectos de CAMAL, ¿sí? Fíjense, aquí también algo interesante, ¿no? Con respecto a lo último que habíamos hablado ayer del caso de los mini camales que aparecieron en el año 2016 en el cantón Rumiñahui, era evitar el sufrimiento innecesario de los animales cuando son faenados.
incluso la forma en la que se los desposta, por ejemplo, a los cerdos o con cuchillos si son finos, ¿sí? Estos animales comienzan a sufrir ya que su muerte se realiza de una manera muy lenta. En ese sentido, por ejemplo, las personas, ahí sí es necesaria una capacitación de parte de las entidades ambientales y de control de todos estos proyectos para que la gente conozca la manera de incluso hacer un faenamiento adecuado. Bien, luego de tener claro todas las actividades, ¿no es cierto?, los rubros que van a obtener de los estudios de dicho proyecto, también es necesario manejar los cronogramas de actividades. ¿Cuál es la importancia? Y realmente aquí podríamos decir que muchos proyectos y más aquellos que son a nivel estatal, en la industria privada, en la industria así y en la empresa privada, realmente los cronogramas son de mejor manera cumplidos. Si se planifica un proyecto para 6 meses, estamos hablando de 6 a 7 meses o incluso antes que va a completarse dicho proyecto. Pero en el tema estatal, normalmente les digo, por ejemplo, cuando hicimos unas cubiertas allá en Loreto, que también me parece que es cerca de Sacha, en el oriente, eso fue en el año 2003, tuvimos una planificación de 9 meses para esta construcción, pero a pesar de que teníamos todo el material embodegado, no llegaba el material eléctrico. Tuvimos muchos problemas con los insumos eléctricos, ¿no es cierto?, por este proceso de las compras públicas. Entonces, con respecto a los cronogramas, vamos a hacer vamos a conversar un poquito para ver sus percepciones y la importancia que se debe dar al tema de los cronogramas. Bien, regresemos. Buenas noches, voy a comenzar comencemos hoy con Fernando Salto. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, arquitecto. ¿Cómo estás? Todo bien, dígame. Dentro de los programas, más bien dicho, dentro del control de fiscalización, ¿cuál es tu criterio respecto al cumplimiento de los cronogramas de obra? Mirándolo desde tu percepción de fiscalizador o futuro fiscalizador. ¿Cuál es la percepción que tienes normalmente en las obras y proyectos? Bueno, en los proyectos por lo general, y como usted mismo lo acaba de mencionar, siempre hay inconvenientes. Entonces, como fiscalizador, me averiguaría bien en cuáles son los procesos y cuáles serían los posibles retrasos en cada actividad. Y mediante ese análisis, planificar un cronograma adecuado ya con las medidas de prevención de algún retraso en algún materiales o insumos. O en la obra misma también se puede establecer las condiciones ambientales que también nos pueden dar retrasos. Todo eso se debería analizar dentro de un cronograma y según eso planificar un cronograma. Correcto, gracias. También quisiera escuchar Diana Carrión. ¿Cómo estás? Buenas noches. Diana, ¿estás ahí? Bien. Preguntémosle a Karen Agurto. Karen, buenas noches. Tampoco está. Silvana. Buenas noches. ¿Karen o Silvana? Diana, disculpe, arquitecto, no puedo estar a tiempo. Muy bien, gracias.
Te quería preguntar, con respecto al tema de los cronogramas de obras, los famosos cronogramas, ¿cuál es tu percepción de la utilidad de estos y del cumplimiento de los cronogramas en obra? Bueno, no, la verdad que no tengo mucha experiencia en lo que es estos cronogramas, pero bueno, yo creo que es de utilidad, ¿no? Porque me permite ordenar qué es lo que debo yo revisar, o sea, el cumplimiento de las actividades. Entonces, o sea, me parece importante manejarlo este tipo de cronogramas. Perfecto, gracias. También quisiera preguntarle otra persona. Vamos con Gabriela Campo. Buenas noches. Gabriela. ¿No está? Johnny Aguilar. Johnny, ¿estás ahí? Bien. Está preguntando. ¿Aló? Preguntémosle a Carlos Julio Tanguila. Carlos. Parece que tenemos problemas con el audio. Carlos. El compañero Carlos me supo manifestar que no le está funcionando el Ya. audio. Ajá. Carlos le dice termina de hablar. Gracias, Jairón. Muy gentil. Buenas noches. Gabriela, Sí, perdón, no se me activaba el micrófono. ¿cómo está? Muchas gracias por responder. Sí, Te quería preguntar con respecto a los cronogramas y un ejemplo que tenemos en la pantalla, ¿cuál crees que es la utilidad y si crees que se da cumplimiento a los cronogramas en cualquier tipo de proyecto? ¿Cuál es tu Ya. percepción? La utilidad yo creo que es fundamental, porque de acuerdo a esto se estima los plazos de presentación de cualquier medida dentro del cronograma. En cuanto a la aplicación de estos cronogramas, casi la mayoría nunca se cumplen en los plazos establecidos. Siempre hay demoras en de pronto, como usted mencionaba, la entrega de insumos o a veces en cuestiones de mano de obra. Esa sería mi acotación. Muchas gracias. Bien. Les comento, normalmente hubo un tiempo que hicimos unos pequeños trabajos para Select, me acuerdo, en el año 2015 trabajaba yo colaboraba más que trabajo, colaboraba con un ingeniero y él era experto en estos programas de Project y Primavera, no sé si han escuchado de estos dos programas, para el control de tiempo, generar unos cronogramas muy exactos, pero también resultaban ser unos cronogramas gigantes, es decir, porque se desglosaban, hablemos que tenemos 10 rubros, ¿no es cierto? Pensemos, nivelación del suelo, lastrado de la capa superficial, colocación de material de mejoramiento y luego, digamos, colocación del adoquín. Hablemos de 4 rubros, pero en este programa, para dar un mayor seguimiento con este software, prácticamente se tendría que abrir cada actividad en 3 o 4 subactividades. ¿Por qué? Justamente porque cuando yo he trabajado con el Estado, el tema de los insumos, el tema de las compras, es todo un proceso, ¿no es cierto? Y como les decía en la clase de ayer, nosotros cuando estábamos en obra, en otro proyecto que hicimos acá en Quito, nosotros teníamos reuniones en los días lunes y jueves y esto nos permitió o nos permitía agilizar por lo menos unos 2 días
todos estos trámites para que la semana siguiente ya tengamos los insumos. Normalmente, estos cronogramas se retrasan mucho justamente por la adquisición de materiales. También a veces hay inconvenientes en la parte, por ejemplo, digital. Actualmente, me refiero en los últimos 10 años, cuando se realizan las compras, a veces los sistemas digitales, por ejemplo, se caen, el tema del SRI para verificar una factura, para pasar un correo electrónico, una autorización, comienzan a haber estos problemas y eso no se puede, o al menos no se puede prever dentro de una planificación de un proyecto. Dentro de la planificación de dicho proyecto. Entonces, es necesario que el contratista tenga claro en qué circunstancias, por ejemplo, si tengo un retraso de, hablemos, 500 sacos de cemento, no me llegó la mula, ¿no es cierto?, para ejecutar vías de acceso o colocar pilotes o plantear, por ejemplo, las vigas, las columnas para determinado proyecto, ¿qué debería hacer yo? ¿Cuál podría ser ahora pensemos un poquito como contratista, más que como fiscalizador? Y quisiera preguntarle a Johnny. Johnny, ¿estás ahí? Ya, vamos con Norman. Norman, buenas noches. Norman. Bueno, preguntémosle a Christopher. Christopher Guerrero. Hola, hola, ¿se escucha? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Te quería hacer una pregunta. Obviamente, con respecto al tema de los cronogramas, ahora quisiera que pensemos un poquito, no como fiscalizador, sino como contratista. Si tú estuvieras al frente de un proyecto y tienes 10 actividades, por ejemplo, que ejecutar, y resulta que estamos haciendo una obra, digamos, estamos fundiendo unos muros de hormigón, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría o cuál sería tu respuesta si te dicen, mire, ingeniero, no van a llegar las 2 mulas con los respectivos 1000 sacos de cemento? Van a llegar el día de mañana y no hoy. ¿Qué acciones harías tú en la obra? Bien, eso voy a tener personas que tengo que pagar mano de obra. A veces se paga por el día la mano de obra. Y si no van a poder fundir, no van a poder, el equipo también se alquila por día muchas veces. Entonces eso ya me está generando costos adicionales. Entonces, pues yo voy a tratar por último, para recuperar, voy a tratar de sacar tiempo donde no tengo. Y entonces ahí voy a olvidarme también de las normas de seguridad, de la parte ambiental, porque más importante en la obra, pues aunque esté mal dicho, importa el finalizar. A veces por el apuro, pues ya no se ve el aspecto de la seguridad, ya no se ve el aspecto ambiental, toca pagarle a los equipos. Entonces esto ya incluso repercute en mi cronograma, en mi planificación. Ya me desfaso. Entonces, a nivel de contratistas, no es un negocio tener un proyecto al que me están pagando y por día. Ok, gracias. Porque si yo me atraso en la presentación de la planilla, ellos se van a atrasar en pagarme. Así es.
Ok, gracias, Christopher. Realmente, cuando se tiene estos retrasos, al menos con materiales imprescindibles, hablemos aquí por lo menos del tema de la utilización de hierro, ya ha ganado bastante campo en Ecuador, pero por ejemplo que nos falte el cemento, que nos falte varillas de construcción para todos los proyectos, implica gastos enormes, que es una de las acciones que debería tener el contratista. Por ejemplo, hacer una reprogramación, es decir, bueno, si no voy a poder fundir plintos o zapatas para la estructura del proyecto, entonces, bueno, voy a poner a la gente, qué sé yo, a construir, si estamos en una etapa inicial, bueno, entonces dediquemos el personal a construir los galpones para el almacenamiento de materiales, si es que estamos en la etapa inicial. Recuerden que en la dinámica de la fiscalización, el contratista y el fiscalizador se ponen de acuerdo para que se vaya ejecutando el cronograma. Obviamente este cronograma, como es parte de un estudio técnico, se asume o se debería entender que las actividades están en orden cronológico, ¿sí? No es bueno, por ejemplo, la compañera que decía que no ha tenido mucha experiencia en el manejo de cronogramas, es importante entender que la persona que genera este cronograma debe hacerlo en orden cronológico. Entonces, al inicio vamos a tener, por ejemplo, la limpieza de vías, pero sería raro encontrar una actividad, por ejemplo, instalación de ventanería al inicio de este proyecto, ¿no? Entonces es necesario reprogramar estas actividades y el fiscalizador tiene la potestad de autorizar, ¿sí? No se olviden eso, que el fiscalizador autoriza, es decir, esta semana se va a trabajar de este bloque, del bloque A al bloque B, vamos a trabajar estos rubros, en el bloque C vamos a hacer el mantenimiento de la vía y el fiscalizador da el aval para que se ejecuten las obras, ¿sí? Bien, ¿qué es la otra parte importante del cronograma? Es decir, verificar la velocidad, pero cuando me refiero a velocidad no estamos indicando que sea con una premura, ¿sí? Sino manejar los tiempos adecuados para que el proyecto llegue a concluirse en el tiempo estipulado. Por ejemplo, cuando se comienzan la mayoría de proyectos en etapa invernal, no es recomendable por las lluvias, obviamente. Vamos a tener muchos problemas con el ingreso de la maquinaria, el mantenimiento de las mismas. Vamos a tener retrasos en el acceso de aquellas empresas que proveen dichos materiales e insumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos proyectos se comienzan en la etapa de pocas lluvias o etapas secas. Lo otro que nos ayuda en los cronogramas no es solo verificar los tiempos, sino que también en estos cronogramas más complejos, digamos, o con mayor información, pero no por ello difíciles, es colocar la cantidad de gasto que se ha realizado en proporción del valor del rubro inicial, ¿no es cierto? Nos veamos. Aquí tenemos más adelante, luego vamos a ver un ejemplo de lo que son los cronogramas. También tenemos unas matrices. Estas matrices, por ejemplo, nos ayudan, esta información nos colaboró la ingeniera que estaba también anteriormente con nosotros. Este es un cronograma y también las matrices correspondientes al avance de obra de la ejecución de una vía, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que estos materiales, ¿sí?
Por ejemplo, la fosa de desechos, tenemos una descripción, el ítem, la unidad, la cantidad ejecutada, el precio unitario, el total, que correspondería al producto de la cantidad por el precio unitario, el total anterior y este periodo. Entonces, cuando vemos total anterior, este periodo, y total a la fecha, se refiere, por ejemplo, que esta fue en el total anterior, las cantidades que se realizaron, por ejemplo, hasta la primera semana, digamos, del mes. Este periodo, estaríamos hablando que sería la segunda semana. Tenemos un subtotal, que es lo que se ha ejecutado hasta la fecha. El total anterior, ¿sí? Fíjense que este valor 616 corresponde al total en gasto, ¿no es cierto? En este periodo, digamos, en la segunda semana de este proyecto no se ha ejecutado nada. El total a la fecha, digamos que si estamos realizando evaluando esta matriz y hoy es día lunes, posiblemente el día viernes en este periodo se haya ejecutado una fosa de desechos adicionales, ¿no es cierto? Pero como ustedes ven en este proyecto ya nos dice que se debían ejecutar 2, por lo tanto ya está ejecutado y ya no debería incrementarse este valor. ¿Qué pasa cuando hay obras adicionales, ¿no es cierto? En el proyecto se requirió una fosa adicional, eso se debe indicar. Y muchas veces estos valores se pueden tratar de algunas maneras, pueden ser un contrato complementario o una obra adicional que el fiscalizador aprueba y puede estar inmersos dichos costos dentro de otros rubros, ¿no es cierto? Bien, acá en cambio, bueno, tenemos la misma matriz. Aquí ya no tenemos, como en el caso anterior, no tenemos las cantidades, digamos, sino acá estamos mirando por meses, ¿sí? Por ejemplo, del 18 de julio al 18 de agosto, aquí está haciendo una matriz de control, ¿no es cierto? Por los meses. Pueden revisar esta matriz. Por ejemplo, aquí tenemos en la cuarta hoja de esta matriz del rubro 13, que es el agua para control de polvo en miles de litros. Este es un valor estimado en el estudio técnico que se van a gastar 7.890 litros. Y en el primer mes, cero gasto de agua. En el segundo mes, 245 en la cantidad de litros, en el tercer mes nada, en el cuarto mes 1.115 y así sucesivamente. Luego tenemos aquí que al finalizar el proyecto, efectivamente se ha ejecutado o se ha cumplido todo el rubro, ¿no es cierto? Tanto en volumen como en porcentaje. Si digamos en un mes se gastó menos volumetría del agua, aquí el porcentaje de avance debería ser simplemente un 90-95%, ¿sí? Bien, ahí tenemos más rubros, por ejemplo, colocar señalética respectiva que indique el perjuicio, por ejemplo, para la salud, consumo de energía. Por ejemplo, aquí dice consumo de energía, ahorrar energía durante desarrollo, no aplica a la naturaleza del proyecto, ¿sí? Bien. Aquí tenemos un contrato complementario, ¿sí? Es decir, fueron actividades que requirieron se ejecuten adicionalmente a lo que estaba planificado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1.400 litros adicionales para el tema del control del polvo
Y también por el escombrero y canteras, la disposición, ¿sí? Final y tratamiento paisístico de las zonas de depósito. Prácticamente se trabajó 113.048 metros cúbicos, ¿no? Una cantidad bastante grande para la ejecución de esa vía. Finalmente, también como matrices, fíjense que no solo se puede llevar una matriz por el tema de las obras que se está realizando o de los rubros de construcción. Aquí también tenemos una que hace referencia a la seguridad y salud ocupacional. Aquí la persona encargada, digamos, el responsable de la brigada de capacitación, lleva un control, por ejemplo, de las horas trabajadas de los trabajadores de este proyecto. Aquí tenemos 55 personas. Horas trabajadas, el número de accidentes, ¿sí? En el periodo comprendido, pérdidas por accidentes, enfermedades comunes, enfermedades manifestadas, índice de frecuencia, ¿no es cierto? Con respecto al 200.000 horas, que es el factor que lo está poniendo el encargado del manejo de seguridad ocupacional. ¿Para qué sirven estos datos? Digamos, a veces hay empresas que realizan proyectos repetitivos en serie, ¿no es cierto? Digamos, las petroleras generan un pozo de excavación, pero ellos saben que lo van a hacer durante 20 o 50 veces en el transcurso de muchos años. Entonces es importante llevar datos referenciales y estadísticas con respecto al proceso de trabajo que han ejecutado y, por ejemplo, ustedes, si van a hacer una fiscalización ambiental en un proyecto petrolero y luego de 2 años tienen un proyecto muy similar, pueden tener comparativos, ¿no es cierto?, entre su propio trabajo y los indicadores de avance de este proyecto. Por ejemplo, aquí, en resumen, luego de hacer esta matriz y esta valoración por parte del técnico en seguridad ocupacional, saca los datos y, como decíamos, esto es mucho más explicativo que la matriz, ¿no es cierto? Se ve de una manera clara el movimiento en cantidad de enfermedades manifestadas durante ese proyecto, ¿no? Entonces vemos que en el mes de mayo ha habido 6 y en el mes de enero del siguiente año han habido 4. Entonces estos pueden ser indicadores para mejorar y tomar acciones en reducir estas cantidades. Ahora algo importante, no siempre esto a nivel de fiscalización, no siempre hay que pensar que todo se tiene que minimizar, es decir, reducir. A veces reducir, por ejemplo, demasiado algunos indicadores o decir que no exista problemas de este tipo, quién sabe que por otro lado estoy creando otros problemas, ¿sí? Bien, con esto acabaríamos lo que fue el módulo 4 del día de ayer y continuaríamos con el siguiente módulo, ¿no? Ya los pongo. Bien, continuando con el módulo 5, básicamente hoy vamos a ver las actividades ambientales en otras actividades humanas, ¿sí? Bien. En resumen,
las actividades humanas, o casi todos, si se generan con un correcto plan de manejo ambiental, que es en el que se detalla y establece en orden cronológico las acciones que requieren para prevenir, mitigar, controlar y corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos. También consiste este plan en general, muchas veces tiene subplanes que dependen de las características de la actividad de cada proyecto. En resumen, en el resto de actividades humanas y proyectos, vamos a Arquitecto, tener disculpe, otra vez está solo la primera otra diapositiva. Ajá. vez. ¿Qué pasaría? Ya le reviso. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí se visualiza. Sí está la primera diapositiva con el título. Ahí avanzó. No, No. ¿Qué pasaría? Déjenme ver. Un momentito. Colóquele a ahí habilitar edición. está en la quinta diapositiva ahorita. Ahorita ya está. Ya está. Correcto. Ya. Vamos ahí. Bien. Lo que les decía, en general, dentro de las distintas actividades humanas, Ya se pausó otra vez, no sé qué pasó. vamos, Arqui- dejémoslo ahí. Arquitecto, colóquele habilitar edición porque está en vista protegida. Creo que eso es lo que le está fallando. Veamos. Ahí se visualiza la lámina 2. Sí. Perfecto. Y arquitecto. Ahí estamos bien. Pues, Correcto. Ya. Bien. Errores técnicos. Les decía que todos los manejos ambientales, básicamente en las distintas actividades humanas, luego de las que hemos visto, como el tema de hidrocarburos, minería, pesca, ganadería, en resumen, estos planes van a contener otros subplanes, ¿sí? Y aquí los he resumido como el plan de prevención y mitigación de impactos, plan de manejo de desechos, plan de comunicación y educación ambiental, plan de relaciones comunitarias, plan de contingencia y emergencias, plan de salud ocupacional, plan de monitoreo, plan de rehabilitación de áreas afectadas y plan de cierre y abandono. En general, para la ejecución de las actividades de un proyecto u obra que tengan los permisos correspondientes, constan con todos estos planes y subplanes, ¿sí? Todos estos están en base a los proyectos y sus impactos ambientales. Estos pueden ser no significativos, impactos de bajo impacto ambiental, alto impacto ambiental, ¿no es cierto? Y también vamos a tener que tener cuidado en cada uno de ellos con las afectaciones a la comunidad. Estos planes se pueden resumir en esta matriz donde tengo un cronograma valorado, por ejemplo, del manejo ambiental, donde yo indico todos los subplanes, ¿sí? De este proyecto. Y en el eje de las X tengo los respectivos meses y en cada casilla puedo colocar el costo del respectivo plan. Esto a manera general. Normalmente el fiscalizador, esto es un instrumento para él, es una herramienta simplemente de control y verificación. Normalmente él va a obtener este insumo para tener una visión general del manejo
de los distintos planes y del tiempo, básicamente. Ya entrando en cada uno de ellos, vamos a indicar, vamos a hacer simplemente una revisión rápida. Como les decía el día de ayer, dentro de cada proyecto uno tiene que estar empapado de la normativa. Aquí tenemos, por ejemplo, que dentro de un plan de mitigación de impactos, yo tengo que verificar que todos los trabajadores tengan los equipos de seguridad. Si estamos haciendo una excavación no profunda, aquí estamos hablando de unos 80 a 1 metro, ¿no es cierto? 80 centímetros a 1 metro de profundidad. Tenemos los cascos. Por ejemplo, aquí yo no veo que están usando guantes, entonces se debería verificar esto. Y se verifica o puede observar que, por ejemplo, el terreno es bastante seco, ¿sí? Y posiblemente estamos trabajando con un clima no lluvioso, lo que permitiría agilitar, por ejemplo, el tema de la excavación. Y las personas que ustedes ven aquí arriba, tanto a nivel del contratista, desde el supervisor de obra o el residente de obra, ellos están tomando sus respectivas medidas, ¿no es cierto?, de construcción para la elaboración de esta zanja. En la fotografía de la derecha, en cambio, tenemos el armado para la fundición de un muro, ¿sí? Y obviamente ustedes ven aquí está el apuntalamiento respectivo. Tenemos una vía que está limpia, los escombros se han puesto a uno de los lados, ¿sí? Y los trabajadores también tienen sus respectivos accesorios de seguridad. Aquí, en cambio, ustedes ven que los trabajadores sí están con guantes. Aquí vemos este tema, por ejemplo, es en las excavaciones mineras, ¿no? Y en la producción de material pétreo. Les comento, hace unos 20, 25 años aquí en las minas de San Antonio de Pichincha, me comentaban los señores mineros hace unos años atrás, estas son unas trituradoras gigantescas, ¿no? Que entra el material pétreo de cierto diámetro, lo trituran y luego se llevan mediante estas bandas de correas a apilarse en estas montañas en la parte posterior, ¿no? Se murió uno de los trabajadores dentro de estas trituradoras, ¿no? Casos que pensaríamos no se deberían dar. Bien, por lo tanto, ¿cómo mitigo y cómo prevengo, no es cierto, eso? Deberían, por ejemplo, la persona primero debe estar completamente capacitada para entender el funcionamiento de esto, debe tener claro los riesgos que implica trabajar con esta otra banda transportadora, ¿no es cierto?, que lleva los materiales. El tema del ruido, ¿qué pasa si alguien le está indicando a este trabajador que tiene que hacer otra acción o tiene que bajarse o tiene que ir, por ejemplo, a otra zona? Pero como está con las orejeras, no, obviamente no va a acatar esta disposición. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que no lo molesten mientras está en su área de trabajo. Igual acá, en el manejo de maquinaria pesada, se requiere primeramente tener todos los elementos necesarios de seguridad. La maquinaria tiene que estar en buenas condiciones. Con respecto a lo que son las vías, es algo que sí ha mejorado. Les digo, en términos generales, creo que en la mayoría del país todos hemos observado las lonas, ¿no es cierto?, de cobertura de las volquetas, y con esto no botan material a las vías, con lo cual es una ventaja primeramente para el mantenimiento de la vía, digamos,
que no comienzan a ver los baches, y tampoco, como les decía, no es un problema para los otros automóviles que circulan, transporte, ¿no es cierto?, público, por lo cual, porque a veces estos materiales saltan, ¿no es cierto?, hacia los parabrisas. Aquí vemos en esto, fíjense, la avenida está compactada, ¿sí? Bien, acá dentro de la mitigación para evitar la proliferación, por ejemplo, de partículas de polvo en el aire que afecta a mediano plazo y muchas veces de manera inmediata a los mismos trabajadores de la obra, ¿no? Entonces es necesario rociar con agua, y todas estas actividades están normalizadas, por ejemplo, en el manual de obras públicas que habíamos leído hace 2 días. Con respecto a la mitigación, también tenemos el tema de los desechos sólidos y comunes, ¿no es cierto?, que deben tener su identificación, deben saber, por ejemplo, a quién se va a entregar estos residuos, si es que no son peligrosos, dónde se deben recolectar y su depósito para luego llevarlos a un relleno sanitario. En este caso, cerca de esta vía, ¿sí? Era en este cantón de Sozoranga, ¿no? Bien. Con respecto al programa de manejo de desechos sólidos, que también es un subprograma dentro del plan de manejo ambiental. Miren, aquí se recoge en fundas y luego se ponen las boquetas para el posterior reciclaje, por ejemplo, si es de cartón, papel, botellas, etc. Normalmente en los proyectos de obra civil, los materiales que más generan son desechos mismos del hormigón, ¿sí? Y, por ejemplo, a veces en algunas industrias, en algunas empresas constructoras, también se generan bastantes desechos de los materiales de encofrado, ¿sí? Que son de madera. En cambio, en otras se opta, por ejemplo, por usar encofrado metálico, ¿sí? La ventaja es que ahí ya no tengo los desechos de madera, y a largo plazo, en proyectos medianos y grandes, es mucho más recomendable usar encofrados metálicos. Aquí tenemos igual la colocación de los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos aceites, ¿sí? Y se depositan en estos tanques para que luego sean dispuestos por los gestores ambientales. Aquí en Quito, los gestores ambientales también tenemos que están regularizados por la Secretaría del Ambiente, ¿no? Y estos tienen sus permisos adecuados para trabajar en la disposición de los desechos de distintos tipos, de plástico, de vidrio, de aceites, por ejemplo, de lubricadoras, de mecánicas. También tenemos los gestores que recogen la chatarra, aluminio, cables, etcétera. Y ahora se los ve prácticamente todos los días en todas las ciudades, ¿no es cierto? Este es un buen avance, esto es algo importante que se ha logrado tal vez en los últimos 20 años, ¿no? Mucho tiempo atrás se veía una que otra persona o que recogía esto de una manera muy, muy simple, muy artesanal, y a la final incluso no era un sustento adecuado para ellos porque las cantidades que recogían eran muy pequeñas. Bien, dentro del manejo de desechos ya habíamos visto esta lámina. Algo importante, por ejemplo, para minimizar
malos olores, cuando se tiene los tachos o los tanques para disposición de materiales comunes, sí es importante cubrirlos, porque cuando hay lluvias, estos materiales comienzan a lixiviarse, ¿no es cierto? Entonces no es adecuado este manejo. Bien, aquí vemos otras diapositivas en el tema de filtros, por ejemplo, en talleres automotrices, filtros, tenemos aceite quemado, grasas que salen del mantenimiento de las mismas piezas mecánicas. Es importante acopiarlas en un sitio seco, en un sitio muchas veces que el piso esté nivelado para que también se evite, por ejemplo, posibles caídas de estos tanques superpuestos, y obviamente deben estar techados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la construcción de una vía alterna. Digamos que este es un proyecto grande y se requiere de una vía alterna para la entrada y salida, por ejemplo, de las camionetas o camiones que van a disponer en otros sitios los desechos de dicha obra, ¿no? Aquí tenemos las trampas de grasas con sus respectivas tapas metálicas para evitar que se llene de basura, de agua, dichas trampas. Y así se minimiza que estos aceites quemados o combustibles se viertan o se derramen en el área de trabajo, y peor aún en zonas de sensibilidad, ¿no es cierto? Tanto de flora y de fauna. Bien, dentro de la comunicación, que es otro plan, es importante que la comunidad conozca los alcances y objetivos de cada proyecto. Esto creo que ustedes lo han manejado bastante bien, muchos práctica, y se han acercado a la comunidad a hablar. Cuando he hecho yo estos planes de comunicación ambiental a la ciudadanía, realmente se cierra o se quita, se elimina la brecha entre los técnicos y la comunidad, porque muchas veces, a veces los técnicos van, ¿no es cierto?, con el aire de todo el bagaje académico que han recibido, y tratan de poner palabras un poco confusas o muy técnicas para que no se entienda lo que van a hacer. Y a la final les dicen que ellos con las soluciones o las normativas van a mantener todo bajo control. Pero como les digo, la percepción mía es que la comunidad normalmente tiene claro lo que son las afecciones ambientales, ¿sí? Ahora incluso con el tema del Internet es muy difícil que alguien no conozca de otro tema, porque basta con investigar un poco, leer e incluso buscar solo la definición de una palabra para entender qué me quiso decir el técnico. En estas reuniones muchas veces son apoyadas por las autoridades ambientales competentes, ¿no es cierto?, de esa localidad. Y es necesario tener también una documentación. Toda esta documentación le sirve de respaldo al contratista para justificar y sustentar el buen manejo ambiental. Por ejemplo, aquí cuando se asiste a estas reuniones, se toma el nombre de los asistentes, su firma y su cédula, ¿no? Se indica muchas veces cuál es el tema a tratar, quién es el capacitador y qué personas asistieron como representantes tanto de la parte del contratista, y también, por ejemplo, de todas aquellas personas involucradas en este proceso. Bien, las relaciones comunitarias normalmente hay que tratar de, como les decía, de conversar con las personas de los barrios, de las comunidades de una manera clara,
¿sí? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una diapositiva en la que nos indica cuando hubo los fisuramientos, ¿no es cierto?, en construcciones por una etapa invernal y una falla geológica del lugar. Primero se acercan los funcionarios del ramo, ¿sí? Verifican estas afectaciones y luego invitan a la comunidad para hallar una solución y mitigar posteriormente que se vuelvan a repetir este tema. Normalmente, a nivel estatal, no hay mucha premura, digamos, por solucionar estos temas, ya que también incurren en gastos, ¿sí? Realmente el tema de riesgos en nuestro país sí ha tomado un poquito de relevancia, pero aún no se nota, o al menos para mí no es muy perceptible esa ayuda idónea, esa ayuda inmediata por parte del Estado. Bien, dentro de los planes del manejo ambiental también tenemos el plan de contingencia, que básicamente es tener previsto las acciones en caso de que tengamos algo inesperado dentro del proceso constructivo o el proceso operativo. Aquí tenemos que, por ejemplo, estos tanques de desechos peligrosos deben estar debidamente almacenados, ¿no es cierto? Conforme la normativa, el tema de la normativa del INEN nos da bastante información respecto a temas de materiales peligrosos, la identificación, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que ha habido problemas con los contenedores, ¿sí? Y se está soldando. Entonces, dentro del plan de contingencia, ¿qué es? Tener, por ejemplo, el equipo necesario para soldar estos contenedores y que evitar problemas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estamos poniendo estas varillas de cobre, ¿sí? Para evitar problemas de cargas eléctricas. En este caso, lo que me comentaban que ocurrió en estas diapositivas era que este pozo séptico ya estaba repleto, colmado, y se requería hacer otro pozo séptico para la recepción de las aguas negras de las casas aledañas, ¿no es cierto?, que están arriba de esta loma, de este perfil. Pero el propietario de este terreno básicamente se oponía a que se haga una nueva fosa séptica y se ingrese todo el proceso constructivo, ¿no es cierto?, excavar, la fundición de hormigón. Por lo tanto, se llegó a una solución y fue drenar todo el material de la fosa séptica mediante este camión bomba, ¿sí? Y luego repararon el terreno, ¿no? Porque el dueño de esta zona tenía sembrado aquí, ¿no? Con maíz. Por lo tanto, el plan de contingencia, ¿cuál fue aquí? Dar la solución mediante la extracción del material con el camión bomba, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos con lo que son estos rellenos y la impermeabilización, ¿no es cierto?, de estas piscinas. También dentro de un plan de contingencia se puede considerar que si yo hubo un problema inminente, parte de un plan de contingencia inmediato sería la señalización. Por ejemplo, en los bosques o en las áreas forestales, luego de que hay un incendio,
Un plan de contingencia inmediato es colocar la señalización. Una de ellas sería, por ejemplo, no encender fuego, otra área restringida, y conforme lo determine los peritos, ¿no? En materia de riesgos. Bien, dentro de lo que tenemos la señalización, no es solo para obras, es decir, sino también, por ejemplo, para preservar lo que son la vida silvestre, ¿no? Otro de los planes que tenemos es el plan de seguridad ocupacional e industrial. De esto ya hemos hablado, tener las medidas necesarias para precautelar la salud y también atender situaciones de emergencia o un accidente laboral. Finalmente tenemos el plan de monitoreo, que es dar seguimiento. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el perito está verificando el estado de la maquinaria, y en el otro caso está verificando el mantenimiento de la vía, que no haya material de desecho, ¿sí? Sobre la vía, y posiblemente está monitoreando también el control del riego de agua en dicha vía. Luego también tenemos el plan de rehabilitación de áreas afectadas. Una vez que ya se termine el proyecto, se tiene que corregir, por ejemplo, nivelarlo y volver a sembrar la capa vegetal. En el caso de este río, aquí lo que se ha hecho es colocar material pétreo, ¿sí? Para mantener el cauce posiblemente de la misma manera u originalmente como estaba este lecho de agua, y evitar que la capa superior de la vía también colapse, ¿no? Se haga posiblemente ahí algunos vanos importantes. Bien, en los planes de cierre también está entregar recuperada la capa vegetal, y aquí tenemos el riego permanente, ¿no es cierto?, para que dicha capa vegetal efectivamente vuelva a crecer. Dentro de las actividades del fiscalizador está generar los informes de observaciones, ¿no? Estos informes podrían ser de distintos formatos. Este es un formato en el cual, mediante las evidencias fotográficas, denota, por ejemplo, los cumplimientos o incumplimientos de la normativa referentes a rubros específicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en la fotografía superior tenemos que los materiales e insumos y desechos depositados de manera desordenada en varios sitios, ¿sí? Donde se ha emplazado la planta de trituración de Celica, dice, ¿no? Bien. Aquí tenemos ya dentro de, habíamos visto anteriormente el cronograma, habíamos visto una matriz que describe todos los planes y subplanes de este plan de manejo ambiental de un proyecto, y en cambio aquí ya tenemos una planilla de avance de obra, ¿sí? Normalmente las planillas de avance las ejecuta el contratista, y estas pasan a revisión por parte del fiscalizador, y esta planilla tiene que tener todos los elementos de sustento que se requiera, ¿sí? Y que el fiscalizador pueda solicitar. Aquí tenemos los rubros, ¿sí? Igual, lo más recomendable es que estos estén en orden cronológico de ejecución. Primero, miren, aquí tenemos el desbroce y limpieza del terreno, luego la remoción de tuberías existentes,
Luego remoción de hormigón ciclopio, posiblemente había una estructura previa ahí, alguna casa, algún muro. Y luego tenemos la reubicación de postes de alumbrado eléctrico. Tenemos la unidad, la cantidad con respecto a esta unidad, por ejemplo, la remoción de tubería en metros lineales, la remoción de hormigón en metros cúbicos, el precio unitario. Estos precios unitarios muchas veces los designan, por ejemplo, aquí en Quito, la Cámara de la Construcción. También el Ministerio de Obras Públicas también maneja su listado de rubros. Y cuando, bueno, el SECOB, el Servicio de Contratación Pública, me parece que el mes anterior ya el presidente, espero no estar equivocado, tal vez si alguien me puede confirmar, el presidente ya eliminó el SECOB. Deben estar en el proceso de transición, supongo. Tal vez ahora cada entidad se va a encargar de la contratación pública, pero por ejemplo el SECOB tenía, hasta cuando yo trabajé, tenía todo un listado enorme y ya definitivo, y los procesos de la forma de contratación tenían los precios unitarios y se trabajaba en función de ellos, ¿no es cierto? Incluso para realizar los planillajes, la actualización de precios unitarios y las planillas, ¿no? Con esta cantidad y el precio unitario obtenemos un total y luego tenemos las cantidades, ¿sí? Parciales, lo que se ha ido ejecutando en el periodo anterior, periodo actual, los importes, es decir, aquí estaría en unidades de cada rubro. En la derecha tenemos el avance o el gasto que se ha ejecutado de cada rubro y tenemos un porcentaje del avance, ¿sí? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la planilla. Más rubros. Fíjense, aquí también está las charlas de concientización, ¿no es cierto? E informativos ambientales. Indica que va a haber 6 charlas. Cada charla es una unidad o cada reunión con la comunidad o los trabajadores y el precio de cada una de ellas, ¿no? Bien. Quisiera regresar un poquito y vamos a hacer dentro de la tarea que tenemos. Les voy a compartir otra diapositiva. Déjenme cerrarle esta. Un momentito, ya les busco la diapositiva. Pues,
Bien. No sé si está compartida. Estás. Bien, quería hacer un recordatorio. Dentro del programa de manejo de desechos, no se olviden algo que leímos en el primer módulo. El plan de manejo de desechos, siempre hay que tomar en cuenta los 3 tipos, ¿no es cierto? Los desechos comunes, los peligrosos y los especiales. Dentro de los objetivos de los manejos de desechos sólidos, tenemos que hay que cumplir con las normativas ambientales, eliminar o minimizar los generados por los desechos sólidos, reducir los costos asociados a los desechos sólidos y la protección al medio ambiente. También se debe realizar un inventario y monitorear los desechos generados en la fase de construcción y disponerlos adecuadamente según las regulaciones vigentes. Recuerden que todo lo que son los manejos de desechos estarán enfocados en reutilización, reciclaje y disposición final. ¿Sí? Bien. Aquí también un tema interesante. Cuando se trabaja con los planes de seguridad industrial, la mayoría de veces ocurren accidentes en el tema eléctrico, ¿sí? En muchos proyectos, en obras urbanas, en obras civiles, en obras, por ejemplo, del sector hidrocarburífero, también resulta que existen muchos accidentes en el tema eléctrico. Entonces, quería recalcar que en los planes de seguridad, por favor, contratar y verificar que los trabajadores del sector eléctrico y también de soldaduras sean personas calificadas. Se debe definir y divulgar estos procedimientos claros para la ejecución de los trabajos eléctricos dentro de obra, utilización de herramientas en buen estado y el cumplimiento de la normativa y reglamentación para las instalaciones eléctricas. No es un gasto, sí, por ejemplo, ahí yo estoy muy a favor o siempre estoy a favor de los fiscalizadores que exigen, por ejemplo, los mejores materiales eléctricos, sí, con las debidas conexiones y circuitos protegidos, obviamente utilizando los breakers y, por ejemplo, tomas a tierra, no solo en circuitos de iluminación, sino también en los de tomacorrientes. Verificar, por favor, que si las cargas de electricidad son altas, debemos tener las respectivas acometidas para equipos bifásicos, trifásicos y que sea, y también tener los respectivos equipos de generadores eléctricos en caso de alguna inconveniencia, ¿no es cierto?, dentro del proyecto. Bien. Déjenme ver si tenía algo más interesante. Bien. Quisiera regresar al tema de lo que es cronograma, porque en la tarea de hoy les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. ¿Dónde está? Les voy a compartir un archivo de Excel, que es el trabajo que vamos a hacer de una manera muy simple. Compartir. Bien, si estamos visualizando esta hoja de Excel, por favor, me avisan. ¿Sí?
Sí, arquitecto. Sí, 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 sí. se visualiza. Correcto, bien. Prácticamente, digamos, hoy el módulo 5 ya lo hemos visto. Lo que ustedes tienen que hacer, empaparse y mediante la práctica es ir monitoreando, ¿no es cierto?, estos respectivos planes, sea el de mitigación, el de capacitación, el de seguridad ocupacional, el manejo de desechos. Dentro de cada proyecto vamos a tener las actividades referentes a estos planes, ¿no es cierto? Entonces, teniendo claro eso, les voy a explicar más o menos cómo hacer el ejercicio de un cronograma de obra. Este ejercicio está basado en la construcción de una casa matriz de esta empresa Conauto que se dedica acá en Quito a la comercialización de piezas mecánicas para la movilización de maquinaria industrial, ¿sí? Entonces, aquí vamos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Voy a cambiar estos valores con valores más sencillos como ejemplo, ¿no? Bien, ustedes lo que quiero que realicen es un cronograma valorado hasta el mes 12, ¿sí? Aquí tenemos el tiempo de ejecución en meses. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? O en primer lugar, si tuviéramos las obras preliminares y va a costar $10, yo voy a prorratear este valor. Por ejemplo, las obras preliminares van a estar en los 3 primeros meses, digamos que todo el proyecto son 18 meses y yo voy a tener en los 3 primeros meses este valor. Entonces, normalmente lo que se hace es dividirlo o prorratear este valor, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento de tierras, yo voy a comenzar en el mes segundo y hasta el mes tercero. Posiblemente aquí voy a tener el prorrateo 10 y 10. Y la estructura, por ejemplo, va a ir hasta el mes 11. Entonces, ¿qué debería hacer? Estos $30, prorratearlo hasta el mes número 11. ¿Sí estamos claros? Entonces, el avance, por ejemplo, aquí, como estamos hablando solo de costos, el avance físico, por ejemplo, esto va a ser un ejercicio preliminar a lo que ya es cuando en la vida real ustedes tienen las planillas. Por ejemplo, el avance de este va a ser $10. ¿Y cuál sería aquí en porcentaje? Es el 100%, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Digamos que la estructura abarca todo este tiempo, ¿sí? Entonces yo tendría 30, perdón, la cantidad de 30 dividido para 11 meses, pero yo solo tengo que llegar el cronograma hasta el mes 12, ¿sí? Entonces, fíjense, el avance de este rubro es el 82%. Normalmente, esto es lo que se hace cuando estamos en la fiscalización, ¿sí? Cogemos este valor, es el que si el fiscalizador aprueba, esta planilla pasa a todo el proceso del pago administrativo. Este pago lo aprueba el administrador de contrato, luego el administrador de contrato
manda esto, si es que estamos en el sector público, obviamente, ¿no es cierto?, a la administración financiera y sigue el proceso normal hasta que se efectiviza este pago, ¿no? Y regresa al contratista. Entonces, sí está claro cómo realizar este cronograma hasta el mes 12. Luego al final van a tener aquí un total de avance físico, pero más bien podríamos poner un avance económico, ¿sí? Y el avance en porcentajes. No sé si tienen alguna pregunta respecto a la tarea, que la tarea del día de hoy tiene este ejercicio del cronograma valorado y unas 2 preguntas más. No sé si hay alguna inquietud para explicarlo con respecto al ejercicio. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bien, entonces, si no hay preguntas, está subido este ejercicio en la hoja de los materiales para que ustedes puedan hacerlo en Excel, ¿no? Mañana simplemente el rato que estemos en la reunión, abriremos unos 3 o 4 de estos trabajos para que me compartan y ver cómo está, si está bien ejecutado este cronograma valorado. Bien, dentro de lo que ya estamos entrando un poco más en las funciones y actividades del fiscalizador, recordemos algunos temas que ya van entrando en lo que es el proceso de planillaje, ¿no es cierto? De algunos términos que se trabajan a diario y pasan normalmente en los procesos tanto con el contratista, el administrador de contrato y el fiscalizador. Entonces, voy a leer lo que es el contrato original, ¿no es cierto? Es el contrato principal con el cual se inicia una obra, donde se determina el monto de la obra, el plazo, ¿sí? Un contrato complementario se suscita cuando hay la necesidad de la creación de rubros nuevos no contemplados en el contrato original y o incrementos de rubros que ya no pueden ser cobrados en órdenes de cambio o de trabajo. Este valor no podrá superar el 35% del valor original del contrato conforme la ley orgánica de contratación pública, ¿no? El costo más porcentaje, que también se trabaja en algunos proyectos, se presenta cuando hay la necesidad de la creación de rubros nuevos, no contemplados en el contrato original. Este valor no podrá superar el 10% del valor original del contrato, de conformidad a la ley de contratación pública, ¿no? La reprogramación se realiza cuando se presentan imponderables en una obra que van a impedir que se cumpla la ejecución de los rubros programados inicialmente, sin necesariamente afectar el plazo del contrato original. Normalmente, a veces en los contratos se ponen algunas cláusulas. Una de ellas es que solo en caso de, por ejemplo, terremoto, conmoción nacional, paros y cierre de vías fuera del alcance, que estén fuera del alcance del contratista, se podría, por ejemplo, extender estos plazos, pero normalmente no sucede eso, ¿no? Ahora, muchos de los contratos que se ejecutaron cuando hubo el terremoto en el 2016,
obviamente ellos tienen esta salvedad, ¿no? Que ejecutando un proyecto y con el terremoto se tienen que reprogramar los plazos. Entonces ahí es todo un proceso administrativo donde tanto el contratista muestra o sustenta las condiciones por las cuales está pidiendo una extensión del plazo, se aprueba tanto con el fiscalizador y estos informes pasan al administrador de contrato y ellos autorizan, ¿no es cierto? También tenemos el concepto de periodo de planillaje, tiempo en el cual se ejecutan los rubros y los cuales deben ser planillados y cancelados. Normalmente esto es una vez al mes. Las pruebas del laboratorio son prácticas técnicas exigidas al contratista y al fiscalizador para poder ejecutar la obra de acuerdo al cronograma y especificaciones técnicas contractuales. Las memorias fotográficas, no lo voy a leer, ya sabemos qué son. Las certificaciones de calidad son documentos habilitantes que validan la calidad de los materiales usados en las construcciones de obra. Aquí, por ejemplo, en el tema del hormigón, la mayoría que hemos trabajado en el sector de la construcción y los ingenieros civiles, cuando se realizan las obras con dicho material, se toman muestras y normalmente son 3 muestras que se envían a los laboratorios certificados, ¿no? Muchas veces son las universidades las que ayudan a certificar el tema del hormigón, con lo cual el fiscalizador recibido los valores en las muestras respectivas, si están conforme la norma, se da por aprobado, digamos, la ejecución de ese rubro. Yo sí he visto, por ejemplo, los casos en los que los colegas fiscalizadores no han aprobado, por ejemplo, el hormigón en la función de columnas y prácticamente estas tuvieron que ser derrocadas. Imagínense el costo en el que el contratista incurre, ¿no es cierto? Y justamente ahí es lo que el trabajo del contratista tiene que ser técnicamente hecho en todos los niveles, ¿sí? No porque tengo que completar el cronograma de fundir 50 columnas para el día viernes, posiblemente los fundo mal encofrado, o a veces, fíjense esto, no sé, a algunos de ustedes que han trabajado en obras civiles, les ha pasado esto, que son las mismas hormigoneras cuando van con los camiones mixer bastante grandes, que son los que le presionan al contratista para que utilice rápido el hormigón de este mixer, ¿no? Y le ponen incluso más agua o más aditivos. Esto también hay que tener bastante cuidado, tanto para los contratistas y peor aún, si está el fiscalizador, las pruebas de hormigón no van a pasar, ¿no es cierto? Muchas veces porque se dejan intimidar por los de la hormigonera, pero a luego va a ser un perjuicio para el constructor. Hay que entender también, claro, nuevamente las normas técnicas son lineamientos que determinan los criterios constructivos en todo el proceso de la ejecución de la obra. Los libros de obra. Esto es bastante importante, que incluso en temas judiciales, el libro de obra pasa a ser un insumo o un instrumento para verificar los procesos que realizó tanto el contratista como el fiscalizador. Es un registro diario del avance físico, económico, personal, del clima, las condiciones de seguridad, jornadas de trabajo, observaciones, soluciones y recomendaciones de obra, sumillada por el fiscalizador y el contratista. Aquí como experiencia les puedo comentar que dentro del libro de obra también es importante inscribir o redactar las discrepancias, por ejemplo, entre actividades. Muchas veces, digamos, el constructor tiene planificado para hoy día miércoles, yo necesito, por ejemplo,
ir al bloque A, trabajar en los temas de vialidad, fundir 30 metros cúbicos de muro, por ejemplo, un muro de contención, pero resulta que el fiscalizador llegó y dice, no, hoy no vamos a fundir el muro, vamos a hacer esta otra actividad, ¿sí? Entonces, esas discrepancias, no con la visión de generar polémica o problemas de trabajo, pero sí es importante anotarlas porque cuando se revisa el manejo y el control del cronograma, resulta que pasado las semanas la memoria es frágil, ¿no? Y muchas veces sí ha tocado indicar, mire, señor fiscalizador, usted sugirió que se haga esta otra actividad, ¿sí? Y muchas veces los contratistas, los residentes de obra están sujetos a, no diría los caprichos, pero muchas veces los fiscalizadores de obra pretenden cumplir los cronogramas en función del volumen general de todo el proyecto, ¿no? Bien, ya habíamos hablado del cronograma valorado, los reajustes de precios. Estos se realizan de uno o varios proyectos y también de acuerdo a las normas del INEC. Aquí en Quito también la Cámara de la Construcción plantea toda una metodología para el reajuste de los precios de obra, ¿sí? Los índices del INEC tanto son de conocimiento público, también en el tema de los materiales, el costo de la mano de obra y la depreciación de los equipos. Las garantías, certificaciones del IES son documentos habilitantes que indican que se dará un buen uso del anticipo y del fiel cumplimiento hasta la terminación del contrato. En tema de las garantías, por ejemplo, hay las de fiel cumplimiento, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en los últimos años, yo en el 2016, sí, inicios del 2016, ya se estaban pidiendo garantías, por ejemplo, con seguros contra, por ejemplo, contra terremotos o contra sismos, porque aunque es una causa no imputada al constructor, ¿qué pasaría si él ejecuta su proyecto, luego viene un sismo y se cuartearon todas las paredes, toda la estructura? Ya no depende de él, ¿no es cierto? Este es un tema que incluso en la transición del anterior gobierno al actual, salió como, no sé si a favor o en contra de la obra pública, pero ahora sí se exigía que deberían haber esos seguros, ¿no es cierto? Contra, por ejemplo, causas externas de índole natural. Las especificaciones técnicas es una descripción del rubro a ejecutarse, su forma de pago, la unidad de medida y demás criterios que se necesiten para que cumplan con las especificaciones requeridas. Dentro de los estudios hay todo un capítulo que son la descripción de los rubros. Obviamente aquí si estamos hablando del tema agropecuario, los técnicos en materia agropecuaria describen cómo se ejecuta el rubro, en qué unidades se mide, qué procedimientos se necesita para la ejecución del rubro, ¿sí? Y por último tenemos la fórmula polinómica. Se utiliza bastante en lo que son contratación de obras públicas, y es básicamente un reajuste de la planilla, ¿no? Estas toman, digamos, si hay 50 rubros, en términos generales, se toman los más incidentes. Estos rubros se toman los más incidentes, los que tienen mayor peso cuantitativo en toda la fórmula, porque, digamos, de 30, 40 rubros, cada uno tiene un porcentaje o una incidencia en este valor final, ¿sí? Se toman los más incidentes, también se toma una variación de los precios que han tenido, ¿sí? Por ejemplo, unas toman variaciones de 6 meses, otras de 1 año.
Y con esto se calcula la fórmula polinómica. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta. Estaríamos concluyendo el día de hoy el módulo 5. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces quedemos por ahí. Jairón, Rodrigo, una buena noche. Muy buenas noches. Aló. Entonces, Perdón, bueno, no, sí tienen una pregunta. no es Sigan una nomás, pregunta. nomás. No es una pregunta como tal, sino que estaba revisando la información y no está tanto la información tan completa como la que nos mostró ahorita. Creo que esta información bastante relevante. No sé si nos podrían compartir esa presentación. Esta diapositiva. Sí, muchas gracias. Sí, ya. También el compañero que hace un par de días me pidió la normativa de las ordenanzas de construcción. Acá en Quito ya le incluí en el módulo 2 anteayer, me olvidé indicarle. Ahí también tienen la normativa de construcción de acá para Quito, ¿no? Para los que estén interesados en el módulo 2 está las ordenanzas de construcción. Ya te comparto ahorita estas diapositivas, no sé qué pasó, tal vez se me traspapeló con la anterior. Bien, con respecto al cronograma, ¿no tienen ninguna pregunta? Sí está claro cómo tienen que realizarlo, ¿no? Bien, listo. Entonces, disculpe, dígame. una pregunta. Bueno, ahorita como acabamos de ver lo que es el cronograma, también el material que debe llevar el fiscalizador, mi pregunta sería, cuál sería el material necesario o el mínimo material que tiene que tener el fiscalizador para poder llevar todo? Por ejemplo, ya se tiene digamos, una hoja donde vayan las novedades diarias. El libro de Mencionó, obra. Un libro de sí, obra. Ujú. exacto. Entonces, o sea, pero ¿sería necesario solo llevarse el libro de obra o tal vez otros documentos, no sé, diarios, semanales en los que se especifique otras cosas que no entran en el libro de obra, digamos así? Sí, correcto. A ver, veamos un poquito esta diapositiva. Sí, sí lo estás viendo, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, para ser concreto, el libro de obra es una herramienta que reúne los criterios y describe las actividades que se realizan a diario. Este libro de obra tiene que ser un solo libro de obra para el proyecto. Este libro de obra lo firma el contratista y el fiscalizador. El fiscalizador, por ejemplo, aquí no es necesario que el fiscalizador, por ejemplo, todos los días pueda llenar este libro de obra. Normalmente el libro de obra es para el contratista, el residente de obra o el supervisor de la obra. Entonces él llega todos los días, dice, bueno, hoy vamos a hacer estas actividades, el clima es así, novedades, por ejemplo, no hay gasolina para el tanque, para el camión tanquero, ¿no es cierto? Faltó diésel. Otra novedad, vino el supervisor del Ministerio del Ambiente y nos solicitó una actualización, por ejemplo, de la licencia ambiental. El fiscalizador normalmente, si tiene algo que anotarlo, lo hacen luego de la reunión. Como les decía, unas 2 reuniones por semana es bastante bueno entre el contratista y el fiscalizador. Pero, aparte de eso, el fiscalizador debe tener, como les dije, toda la información del proyecto, toda la información técnica. Si el contratista no le provee de alguna información,
tiene que exigirlo. Vamos al tema de, me voy a ir un poquito a un tema más práctico. Estamos construyendo un edificio grande, ¿no es cierto? ¿Qué tengo ahí? Tengo planos arquitectónicos, tengo planos eléctricos, planos hidrosanitarios, planos de la red de incendios, ¿no es cierto? Tengo el plan de manejo ambiental, ¿sí? Entonces, también tengo que tener mi cronograma de obra. Entonces, el fiscalizador llega, tú tienes que tener tu cronograma de obra, que obviamente es el del proyecto, y tienes que tener, por ejemplo, como control, tú debes generarte, así como vimos las planillas hace un momento, o las matrices, tú tienes que generar las matrices de control. Si estamos hablando, por ejemplo, del plan de manejo de desechos dentro del proceso de construcción del proyecto, ¿sí? El contratista, ¿qué tiene? Su actividad que dice, por ejemplo, construcción de muro. Y de ahí va a salir los desechos, digamos, del encofrado, ¿sí? Entonces, tú como fiscalizador tienes que ver, primero, que se ejecute el rubro de fundición de muros. Tienes que controlar, por ejemplo, la cantidad de este muro para verificar que se esté cumpliendo con un cronograma adecuado del avance de obra. Y en el tema de desecho, tienes que tener el control, por ejemplo, dónde está la disposición de estos materiales de desecho. Entonces, el fiscalizador sí tiene que generar sus hojas de control. Ahora, como les decía, hay proyectos que son bastante grandes. El fiscalizador tiene sus asistentes y son estos asistentes, obviamente, los que todos los días van a verificar y llenar las hojas de control. Los otros materiales que va a recibir prácticamente son las hojas de control igual del contratista, ¿sí? Entonces tú basta con que llegues y le digas al contratista, a ver, necesito que me presente los controles, por ejemplo, de salud ocupacional. Es decir, verificación de todos los equipos de protección se va a hacer una vez por semana esta verificación. Entonces, el contratista te trae tu hoja, su hoja de control, y ese ya pasa a ser tu herramienta, ¿no es cierto? Tú tienes que tener, digamos, una hoja de un checklist que digas, esta semana sí recibí la hoja de control de seguridad ocupacional. ¿Sí está claro? Sí, está claro. Muchas gracias. Ya. Entonces, no se olviden, siempre tienen que pedir todos los estudios técnicos, ¿sí? Para que ustedes sepan de qué rubros están, en qué rubros necesitan generar control y el monitoreo respectivo. Bien, mañana vamos a tratar un poquito más este tema de los contratos, ¿sí? Y un poco vamos a conversar de los delitos ambientales, ¿sí? Me gustaría que para mañana conversar de casos que ustedes han visto con respecto al tema de delitos ambientales, por qué no se han sancionado o por qué muchas veces se debería hacer tal o cual acción, digamos, para minimizar estos impactos ambientales. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta. Ahorita les pongo esta diapositiva, ¿no? Bien, quedemos por ahí. ¿Alguna o tienen alguna otra pregunta, compañeros? Listo, muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, participantes. Tengan todos ustedes una buena noche y el día de mañana a la misma hora, ¿no? 20 horas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias con todos. Hasta compañeros. luego. Buenas noches.